Entonces, como les decía, vamos a hacer alguno más del ejercicio 9 del práctico 10, eh, que nos piden calcular el problema cromático. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había varias formas para calcular el problema cromático? Entonces, primero habíamos hablado que la regla del producto no servía, pero esto solamente cuando el grafo es muy lindo, muy, muy simple más que... eh, y después habíamos visto el método que era agregar o quitar una arista y después contraer. Y este era el método que habíamos usado para calcular el problema cromático del ciclo de C sub n. ¿No? Lo que hacíamos era, teníamos el ciclo C sub n, le sacábamos una arista, entonces nos quedaba un camino, y después cuando hacíamos la contracción nos aparecía el ciclo con n-1 vértice. Y ahí como que seguíamos para la inducción. Entonces, vamos a hacer alguno del 9. Vamos a hacer primero K5 menos una arista. Ejercicio 9. Entonces nos piden el polinomio cromático. Hay gente en la sala de espera. De K5 menos una arista. Entonces tenemos algo así. La lista que no voy a poner es la de acá abajo, pero da lo mismo. Para que quede un poco más visible, más que nada. Entonces queremos el polinomio cromático de esto. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer? Agregar una arista. Ahí está. Claro, la forma como que decidir si hacemos lo de agregar una arista o de quitar una arista es siempre queremos hacer aparecer un grafo o que es más sencillo o que sabemos calcular el polinomio cromático. Entonces, este de acá es prácticamente un K5, entonces lo que nos conviene hacer es agregar esta arista y ahí nos vamos a tener el K5, que es un grafo que es más fácil de calcular, ¿no? Porque si le sacamos una arista, estamos como complicando más el grafo todavía. Entonces lo que nos conviene es agregarle uno. Entonces nos va a quedar, ¿no? Ahí le agregamos esta y después, bien, ¿y qué más tenemos que hacer? Sería, Sumar no la sé cómo contracción. juntar todos, no me acuerdo. Tal cual, a esto tenemos que sumarle el polinomio cromático de la contracción, que ahí tenemos que contraer esta arista. Y si contraemos esta arista, ¿qué grafo nos queda? Y K4, ¿no? ¿Cuatro? Ahí está, tal cual. O sea, esta arista la llevamos para acá y lo que nos va a quedar es justamente un K4. ¿No? Imagínense que este vértice y este los pegan. Entonces nos va a quedar un solo vértice ahí y después tenemos todas las aristas. Entonces lo que hicimos acá fue agregamos una arista, ¿no? En este lugar, agregamos esta arista y después le sumamos la contracción. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es calcular el problema cromático de K5 y de K4. Entonces, este es nuestro grafo G, esta es K5 y este es K4. Entonces, el polinomio cromático de K5.
Es lambda por lambda menos uno hasta lambda menos 4, ¿puede ser? Claro, porque empecemos, por ejemplo, en este vértice, ¿no? Que da un poco lo mismo, pero empecemos en este. Entonces, este puede ser cualquiera de los lambda colores, no hay ninguna restricción. Después, para este vértice, ¿cuántas posibilidades nos quedan? Lambda menos uno. Lambda menos uno, porque puedo usar todos los colores menos el que usé en este. Entonces acá, lambda menos uno. Y después para este, como es Y adyacente a este y a este, sí, o sea, como está conectado con todos, por así decirlo, no puedes usar los mismos. Lambda claro, menos 2. no puedo usar ni el color que usé acá, ni el color que usé acá, y los dos son distintos. Así que acá, lambda menos 2. Y después en este vértice pasa lo mismo, es adyacente a este, a este, a este, y los tres son de colores distintos. Pregunta, profe, hacer Sí. completo no, nunca vas a usar el mismo color, ¿no? Siempre va a ser distinto. Claro, Porque lo cada uno mínimo, tiene su... tal cual, para el K5 precisas por lo menos 5 colores, porque como todos los vértices son adyacentes con todos, si tenés menos de todos los vértices tienen que ser de color distinto. Si no, no podés. Porque si tenés 4 colores, por ejemplo, pones este y este de color distinto, pero cuando vas a colorear este vas a tener que repetir. Vas a tener dos adyacentes del mismo color. Entonces, claro, cuando miramos este vértice, no podemos usar ni este color, ni este, o sea, lambda menos 3. Y para este, lambda menos 4, porque ahora este es adyacente a estos 4 y los 4 son de color distinto. Así que nos quedan lambda menos 4 colores. Entonces va a ser lambda por lambda menos 1, por lambda menos 2, lambda menos 3 y lambda menos 4. Tipo así. O sea, representaba lo mismo, profe, pero era como una connotación nomás para decir que es el Ah, que le vas polinomio restando el. cromático. Está bien. No sé si es usual verlo así. No sé, yo por general lo vi así, pero de repente hay como un. Para no, como ya se sabe qué tipo le vas restando, de repente hay una notación un poco más condensada de poner todo esto. Claro. ¿Sí? Después, el de K sub 4 va a quedar parecido, ¿no? Para este vértice, cualquiera de los lambda colores. Después, este no puedo poner el que puse acá, entonces lambda menos 1. Y después, este tiene que ser distinto de este y de este, o sea, lambda menos 2 y así. Y este, lambda menos 4. Entonces, esto nos va a quedar lambda por lambda menos 1, por lambda menos 2, por lambda menos 3. Ahí está, entonces, Ah, sí, eso mismo. Iba a decir, lo de paréntesis, para elevar a la 2. ah, ¿Por qué el último vértice del K4 es lambda menos 4 y no lambda menos 3? no, es lambda menos 3, perdón. Lo puse bien acá y después acá puse cualquier. No, lambda menos 3. No, porque acá puedo usar cualquier Ah, ok. color menos estos tres. Sí, sí, lambda menos 3. Bien que me dicen. Entonces, el polinomio cromático de G va a ser la suma de estos dos. Va a ser el polinomio cromático del K5 más el polinomio cromático de K4. O sea que esto va a ser lambda menos 1, lambda menos 4, y todo esto más lambda menos 1, lambda menos 2 y lambda menos 3. Y ya está. Tal cual, ahora podemos sacar todo esto, el lambda por lambda menos 1, por lambda menos 2, por lambda menos 3 de factor común. Menos 1, lambda menos 2, lambda menos 3. Y después, ¿qué nos va a quedar? El primer término está multiplicado por lambda menos 4. Y después tenemos acá multiplicado por 1. Entonces, más 1.
Y nos queda esto. Bueno, esto va a ser lambda, lambda menos 1, por lambda menos 2, por lambda menos 3 al cuadrado. Entonces, el número cromático de G, ¿cuánto va a ser? Profe, disculpe, no entendí cómo quedó la parte de abajo, o sea, ¿qué pasó ahí? Ah, ¿esto? No, lo anterior. Ah, ¿este de acá? Sí, Ah, vamos con... Fíjate que vos acá estás sumando dos cosas y en la primera te aparece esto, que es lambda por lambda menos 1, por lambda menos 2, por lambda menos 3, y después acá también tenés lambda por lambda menos 1, por lambda menos 2, por lambda menos 3. Entonces todo eso lo podés sacar de factor común, que sería venir a poner esto acá delante de todo. ¿Y después qué pasa? En este primer término, esto que sacamos de factor común está multiplicado por lambda menos 4. Entonces acá ponemos un lambda menos 4. Y después, en este término, puedes pensarlo como que esto está multiplicado por 1. Entonces ahí te aparece un más 1. Porque si haces la distributiva acá, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar esto por lambda menos 4, que es justamente lo que está acá, más todo esto por 1, que es justamente lo que está acá. bien, bien. Eh, decís en este caso hacer... Sí, porque claro, vos la forma un poco de decidir si haces agregar una arista o quitar una arista, porque si acá quitáramos una arista, te aparece un grafo complicado igual, como que ahora va a ser el K5 menos 2 aristas. Como que no sabemos mucho qué hacer con eso. En cambio, si le agregas una arista, te aparece un grafo conocido, te aparece el K5, que el polinomio cromático lo podemos sacar con la regla del producto, sale bien. Entonces, como que la forma de decidir es eso. Ustedes lo que quieren hacer aparecer es un grafo que conocen o un grafo sencillo de calcular el polinomio cromático. Entonces acá la forma de hacer aparecer un grafo conocido o dos grafos conocidos es agregando una arista. Entonces por eso conviene más en este caso agregar una arista que sacar. Bien, entonces ahora si queremos el número cromático de G, ¿qué hacemos? ¿No se acuerdan que la relación un poco entre... Ahí está, lo que tenemos que hacer es ver cuál es el primer lambda que hace que esto no sea cero. ¿No? Porque el número cromático de G, esto habíamos dicho que era el mínimo, que era el mínimo de los lambdas en naturales, tales que el polinomio cromático es mayor que cero. ¿Sí? Porque si el polinomio cromático nos da cero, quiere decir que no existe ninguna coloración. Y el número cromático es el número más chico de colores que precisamos para tener una coloración. Entonces lo que buscamos es el primer lambda donde no se anula el polinomio cromático. ¿No? Y acá si hacemos el polinomio cromático evaluado en 1, nos da 0. Después si hacemos el polinomio cromático evaluado en 2, también da 0. El polinomio cromático evaluado en 3 también da 0. Y en 4, ahora ya no. Porque en 4, ¿qué nos queda? Nos queda 4 por 3 por 2 por 1 al cuadrado, ¿no? ¿Lo me pusieron? Sí, está bien. Y esto, 24. No, pero lo importante es que este ya nos dio más grande que 0. Entonces, el primer valor de lambda para el cual el polinomio cromático no da 0 es 4. Entonces, de todo esto, concluimos que el número cromático de G es 4. ¿No? Lo que tiene sentido, porque al estos dos vértices no estar conectados, pueden ser del mismo color. ¿No? Entonces, para acá 5 precisábamos 5 colores, porque son todos adyacentes con todos. Pero si le sacamos esta arista, ya este y este pueden ser del mismo color. Entonces tiene sentido que nos dé un color menos que para el K5.
Profe, en la coloración de de los grafos completos, siempre sabemos que vamos a necesitar mínimo eh, n colores si el grafo tiene n vértices, ¿no? Sí, tal cual. Ahí va. Si este, por ejemplo, en el K5, el primero donde no se anula es en 5. Y en el K4, el Claro, primero donde se anula es en 4. Sí, si vos claro, tenés un completo, el número cromático va a ser la cantidad de vértices, porque todos los vértices tienen que ser de color distinto. genial. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, entonces vamos a hacer el completo este, el K12. Vamos a hacer polinomio cromático de K2. Entonces, ¿vieron que los completos normalmente los dibujamos así, ¿no? Tipo unos vértices arriba, unos vértices abajo y después conectamos todo. Lo voy a dejar un poco distinto para que se vea un poco mejor, porque, ¿sí? Vamos a poner los n vértices en el medio, así. Y después los otros dos vértices, voy a poner uno arriba y uno abajo, porque si no va a quedar medio ilegible esto. Entonces, en la forma como que usual de dibujarlo, esto sería algo así, los n vértices y los dos acá abajo. Y después esto lo conectamos con todo. Pero esto es re feo. Entonces imagínense como que este vértice lo llevamos todo para arriba. Entonces nos queda así. Entonces, ¿qué les parece que podemos hacer acá? O Podemos sea, empezar. los primeros dos, perdón. O sea, iba a decir que los vértices que no son adyacentes pueden ser del mismo color. Ahí está. Claro, empezamos acá. Este tenemos lambda posibilidades y para este lambda menos uno. Pero si este es el vértice A y este es el vértice B, ¿qué pasa? A y B pueden ser del mismo color y pueden no serlo. Entonces ahí nos dan como dos casos, ¿no? Bien, Tenemos A y B del mismo color. Entonces, si A y B son del mismo color, ¿cuántas posibilidades tenemos para los vértices que están acá? El lambda menos uno. Acá, ahí está, lambda menos uno. Acá hay lambda menos 1 posibilidades para los n vértices del medio, digamos. Y eso sería por n, o sea, elevado a la n. Claro, cada uno de estos tiene lambda menos 1, porque como no son adyacentes, estos pueden ser todos del mismo color. Entonces sería lambda menos 1, lambda menos 1, lambda menos 1, etc. Tal cual. Y después puede pasar que A y B no sean del mismo color. y ahí te queda lambda menos 2. Ahí está, y ahí hay lambda menos 2, ¿no? Por ejemplo, este vértice es adyacente a este y a este. Y si esos son no son de colores distintos, ya hay dos colores que no puedo usar para este vértice. No puedo usar ni el que tiene A ni el que tiene B. Entonces, ¿cómo podemos pensar el polinomio cromático de esto? No, porque ¿se acuerdan cuando hicimos C4, cuando teníamos este ciclo? Ahí no teníamos con la misma situación, porque
estos dos vértices podían ser del mismo color o podían ser de colores distintos. ¿Sí? Y ahí lo que dijimos es que si son de colores distintos, podemos agregar una arista. Ahí está, y si son del mismo color, como que colapsamos esto y lo pegábamos todo. Entonces acá podemos hacer como que la misma idea. Podemos agregar una arista que vaya de este vértice en este, o así. Profe, ¿puedes subir un poco? Sí. Ahí está, Ahí me gracias. parece. Entonces podemos agregar una arista acá, ¿no? Que sería como que mirar el caso donde A y B son de colores distintos. Entonces, si agregamos esta arista, después, ¿qué tenemos que agregar acá? Ahí está, el caso que sea en el mismo vértice, que es lo que se corresponde con como que contraer esta arista, ¿no? Pero si contraemos esta arista, ¿qué grafo nos aparece? 1n y Una partitura. rúbrica. Es una N. Ahí está. Es como que este vértice lo pegamos con este. Entonces nos queda esto. Entonces está, este es el K2N, este está un grafo G, yo qué sé, y este es el K1N. ¿Sí? Entonces ahora vamos a calcular el polinomio cromático de este y el polinomio cromático de este, y ahí ya podemos sacar el polinomio cromático del K2N. Ahí está. Entonces primero el polinomio cromático de K1N, que ya me lo pusieron en el chat. Claro, porque ¿qué pasa? Este vértice que está acá abajo, acá cualquiera de los lambda colores nos sirve. Y después, todos estos n vértices que están acá arriba son todos adyacentes con este, pero con nadie más. O sea que para este vértice tengo todos los colores menos el que tiene este, o sea, lambda menos 1. Después, para este vértice tengo todos los colores menos, menos el que tiene este, o sea, lambda menos 1. Y así para todos esos vértices. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar lambda por lambda menos 1 a la n. Este es el caso, mismo color. Sí, exacto. Sería como que este y este, el A y el B son el mismo color, entonces los pegamos y nos queda este grafo, el K1N. Y después el polinomio cromático de G, ¿qué les parece? Ahí está, podemos empezar igual. Este vértice hay cualquiera de los lambda colores, no hay restricción. Después, el que está acá arriba, opa, ¿qué hice? Acá. Después, este vértice es adyacente con este, así que no puede tener el mismo color. Entonces, lambda menos 1. Y después todos estos que están acá son adyacentes Lambda a menos. este vértice y a este, que como tienen distinto color, ya para este me quedan lambda menos 2 colores, porque no puedo usar ni este ni este. Entonces todo lo que está en el medio, lambda menos 2. Entonces nos queda justamente lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2 a la n. ¿Puedes subir un poquito? Sí, subo. Hola, buenas noches. Una consulta. Sí, Si colapsás en su grafo este G, esos dos vértices, ¿cómo te quedaría? ¿No te quedaría un P sub n? O sea, todos alineados. ah, claro, que vos lo que haces es esta arista la Sí. colapsás, o sea que este vértice lo pegás con este. Contrae.
Y es como según, que esta arista la estás pegando con esta, digamos. Imagínate como que agarras este grafo y lo doblás sí, a esta altura. Entonces cada pegás este vértice ¿quedaría con una línea este, recta o no? te queda, claro, te queda este pegado con este y después todas estas aristas. Imagínate como que tenés esto así, vamos a hacerlo con tres, yo qué sé, así. Sí, sí. Entonces lo que haces es como que lo doblás a esta altura. Entonces este vértice lo pegás con este, entonces como que esta arista se te pega con esta se pega con esta y esta se pega con esta. Ah, te queda solo la parte de arriba, entonces, digamos. Ahí está, te quedan estos tres vértices y después todo pegado acá. Sería como que este es A y este es B y los pegás. Entonces este sería como el vértice A y B juntos. Entonces te queda lo mismo que el K1N. Está claro. ¿Cómo? Que te queda como igual que el K1N. Sí, Está tal claro. cual. Sí, sí, queda exactamente eso. Te queda el K1 ahí. O sea, cuando vos colapsas esto, lo que haces es pegar este vértice con este y después te quedan todas estas adyacencias acá. O sea, este vértice es el que obtenés pegando este con este y todas estas aristas te quedan tal cual. Entonces te queda este que sería como el vértice pegado y después adyacente a todos estos. O sea que es justamente un K1 ahí. Entonces el vértice que ahora sería AB sería lambda colores nada más. Claro, como vos, esto sería lo que corresponde al caso de que A y B son del mismo color, ¿no? Sería lo que corresponde a lo que pasa en este caso. Ah, está. Entonces, como son del mismo color, digamos, en el caso de que no eran del mismo color, agregábamos una arista y no pasaba nada, pero si son del mismo color, lo podés ver como que los pegás, porque son del mismo color, entonces lo podés juntar, digamos. Sí, sí, entonces este es el caso donde A y B son del mismo color, que si no, no tendría sentido pegarlos, porque tendrías como un vértice que tiene dos colores. Ah, gracias. Bien. Entonces está, ahora que tenemos el problema cromático de este y de este, el problema cromático del K2N va a ser la suma. Va a ser el problema cromático de G más el problema cromático del K1N. O sea que va a ser lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2 a la n más lambda menos 1 a la n. Entonces, el número cromático de esto, ¿qué va a ser? Del K2N. ¿Tres? 3. A ver, Sería vamos a hacer la 2, cuenta. ¿no? Vamos a hacerla. Porque cuando evaluamos esto, está en 1, obviamente nos va a dar 0, pero si lo hacemos en 1, no, K2N, perdón. Ok. Está en 1, esto nos va a dar 0. Después, si lo evaluamos en 2, ¿qué pasa? Nos va a quedar 2, 2 menos 1, 2 menos 2 a la n, que eso se hace 0, pero después nos va a quedar más 2, 2 menos 1 a la n. Entonces, todo esto se hace 0, pero este de acá nos queda 2 por 1. O sea que esto nos da 2. Entonces, como que este término sí se hace 0, pero este no, en 2. Entonces nos queda. Porque tiene sentido, ¿no? Porque que haya coloraciones con dos colores quiere decir que puedo pintar este y este del mismo color y después todos estos de otro color. Entonces con dos nos alcanza. ¿No? Para el que no alcanzan dos es para este, porque ahí tenemos que tener este distinto de este y después todos estos distintos de estos dos.
¿sí? Pero acá no tenemos esa lista, entonces podemos poner este y este del mismo color y después todos los del medio del otro color. Entonces con dos andamos bien. Entonces el primer natural para el que el polinómico cromático no vale 0 es 2, entonces el número cromático es 2. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Esto es un ejercicio, profe? ¿O ¿Cómo? esto es un ejercicio? Sí, este es el 9 me parece, si no me equivoco. Sí, este es el 9. Medio en desorden, pero es el 9. Y si el número cromático es mayor o igual a 5, tiene que tener un subgrafo isomorfo acá 5. Mm, puede ser, sí, porque tenés que tener como que 5 vértices que son adyacentes todos con todos, para que precises 5 colores. Y eso es justamente un K5. Sí, parece que sí, ¿no? Porque si número cromático igual a 5, precisas 5 colores, o sea, 5 vértices que son adyacentes todos con todos. Y eso es la definición de un K5. Así que yo diría que sí. Porque de hecho, si tenés porque los grafos que son planos, los podés colorear con 4 colores. Entonces, si precisas 5 colores o más, automáticamente no va a ser plano. Entonces, o tiene un K5 adentro o un K33. Pero el K33 tiene número cromático 2. Entonces, tiene sentido que tenga un K5 más bien. Igual puede ser un K33 y después otras porquerías, pero sí, yo diría que sí. Bien, entonces, lo otro que les quería comentar es otro método más para calcular el polinomio cromático. Entonces, vamos a ver eso. Que esto sirve solamente en casos muy particulares. ¿Sí? Entonces, esto es un teorema que dice así, tenemos un grafo ¿sí? Y lo que necesitamos es esto, si G es G. Le vamos a pedir que tenga dos subgrafos, van a ser G1 y G2, tales que les vamos a pedir dos cosas. Queremos que la unión sea todo el grafo G, entonces hacemos G1, unión G2, esto nos devuelva G, y después lo otro que queremos es que la intersección sea un completo. O sea que G1 intersección G2 sea un KN para la unión. Entonces es algo bastante específico, ¿no?
Entonces tenemos un grafo G y tiene dos subgrafos, G1 y G2, tales que la unión es todo G, y si hacemos la intersección nos da un completo. Entonces si tenemos esto, el polinomio cromático de G va a ser multiplicar el polinomio de G1 con el de G2. Eso. Y esto dividido lambda a la n, donde el n es la cantidad de vértices del completo. Este n es la cantidad de vértices. De Kane. Entonces está un ejemplito de cómo funciona esto. Entonces, imagínense que tenemos un grafo G que es así. Entonces, ¿qué les parece que podemos agarrar como G1 y G2? El triangulito de la izquierda y el de la derecha. Está, agarramos este triangulito y este. Sería este de acá, va a ser G1. Después, perdón, este de acá va a ser G2. ¿Y la intersección qué es? K1. Ahí está, esto es un K1. Entonces tenemos G1 unión G2, nos da todo el grafo G. Y la intersección G1 intersección G2, esto es un completo K1. Entonces, el polinomio cromático de G va a ser el polinomio cromático de G1 por el polinomio cromático de G2, y todo esto dividido lambda a la cantidad de vértices que tiene el completo, que está en la intersección. Pero el completo que está en la intersección tiene un solo vértice, así que esto va a ser lambda a la 1. Y ahora, el polinomio cromático de G1, ¿qué va a ser? Lambda por... No, de G1, solo lambda no. Lambda por lambda menos 1 por Lambda por lambda lambda menos menos 2. 1 por lambda menos 2, ahí va. Claro, porque ¿qué pasa? Empezamos regla del producto. Este vértice tiene cualquiera de los colores. Después, Sí, este vértice, ¿para dónde dije? No, vamos acá. Este vértice, cualquiera, menos este, sí. lambda menos 1. Y después, para este, no puede ser ni este color, ni este, y son distintos. Podemos ponerlo, profe, como el polinomio cromático de C3 a la 2 Tal cual. directamente. Sí, sí, totalmente. ¿No? Porque G1 y G2 son C3. Entonces, esto de hecho va a ser el polinomio cromático de C3 por el polinomio cromático de C3. A partir de C4 es que da problema, ¿no? Sí, a partir de C4 ya la regla del producto no te anda mucho, porque tenés ese problema como que te aparecen dos casos, que sería porque este y este pueden ser el mismo color o no. Entonces ahí ya tenés que agregar una arista o sacar o ver. Pero sí, ahí la regla del producto así de una ya no te sirve. Entonces, C3 dijimos que era lambda por lambda a la menos 1, digo, por lambda menos 1, por lambda menos 2, y después ya tenemos otro C3, lambda, lambda menos 1, lambda menos 2. Y esto dividido lambda, entonces podemos cancelar este lambda con este. Y nos queda lambda, lambda menos 1 al cuadrado, lambda menos 2 al cuadrado.
¿Alguna duda hasta acá? Eh, Pregunta, profe, ¿por qué es solo lambda al dividir? Es porque es el número de... Es por este resultado de acá. O sea, lo que nos dice acá, que si tenemos un grafo G, que lo podemos escribir como la unión de dos subgrafos, y que la intersección de sus subgrafos es un completo, entonces el polinomio cromático te queda así. Te queda el polinomio cromático de G1 por el polinomio cromático de G2, y eso lo dividís entre lambda a la cantidad de vértices que tiene el completo que está en la intersección. Entonces, como acá la intersección es un completo con un solo vértice, tenés que dividir entre lambda a la 1. Ok. ¿No? Si fuera, por ejemplo, así, con un K3 en la intersección, si fuera, no sé si tiene nombre ese teorema. Vamos a hacerlo con un K2 y, yo qué sé, por ejemplo esto. O de repente tiene, no sé, yo soy medio un desastre para los nombres de los teoremas. Por ejemplo, para este que agarramos como G1 y G2. El C4, Ahí está, vamos a agarrar este cuadradito, este C4 y después este de acá. que es K2. Ahí está, y la intersección va a ser K2. Tal cual. Entonces, este de acá, G1, después este de acá, G2, y la intersección nos queda, qué color no sé, y la intersección sería esto de acá, que esto es un K2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos G1 unión G2, nos da todo G, y G1 intersección G2, esto es K2. No, no. De hecho, acá podría haber puesto un triangulito en vez de un cuadrado. O sea, podríamos haber hecho esto también. Yo qué sé. Así, por ejemplo, pueden agarrar este cuadrado como G1 y este triangulito como G2. Sí, lo único que interesa es que la intersección, digo, lo importante es que la intersección sea un completo. Después lo que pasa alrededor pueden ser grafos medio feos. Esto es para calcular el polinomio, ¿no? Sí, y además G1 y G2 los dos son C4. Son C4. Entonces el polinomio cromático de G, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser el polinomio cromático de G1 por el polinomio cromático de G2, y ahora ¿entre qué dividimos? Lambda por lambda menos 1. Ah, fíjense que no tienen que dividir Lambda al entre, cuadrado. claro, no dividen entre el polinomio del completo, sino entre lambda, la cantidad de vértices que tiene el completo. ¿Sí? Fíjense que lo que pusimos acá era, Ah, es lambda la n. está bien. No sé por qué lo tengo en el del teórico, lo tengo como que Espera, abajo es el... Sí, yo lo tengo en el teórico como que el de abajo es el polinomio cromático del sí, entero. perdón, no, no, no. Ah, esa es la lambda, claro, esa es ta, ta. Sí, esto es el polinomio cromático del Kn. Perdón, ya me... Sí, sí, es el polinomio del completo. Ah, está bien. Ya me mareé. Sí, en cada uno sí Sí, estaba, el pero cálculo al está bien final... porque era lambda. Sí, sí, no, 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 perdón. Acá es el polinomio, el polinomio cromático del completo.
Me rayé. Entonces así va a ser lambda por lambda menos 1. Sí, sí. Bien. Y después... no, yo vi en el semestre ya ando medio... ya llegó medio mal. Pero entonces lo que precisamos es... el promedio de los C4. No sé si se acuerdan cómo quedaba. Lambda, lambda menos 1 por lambda a la 2 menos 3 lambda más 3. Ah, ese era... claro. ¿No? Que una forma de sacarlo... una forma que habíamos hecho era sacando una arista y ahí nos quedaba un caminito. ¿No? Sí. Sacábamos ¿Alguna es la acá. más linda? ¿No es más linda la otra de agregarle? ¿O no? No sé, las dos andan. Las dos llegamos a lo mismo. Sí, obvio. Eh, pero como prefieran, digo. Podemos sacarle esa y entonces va a ser menos la contracción. Y la contracción que va a ser un C3, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, la del caminito, ¿qué es? Lambda, lambda menos 1, lambda menos 2, lambda No, menos 1 también. lambda por lambda menos 1 por lambda menos 1 por lambda menos 1. Porque Ahí no está, son claro, porque Ahí va, sí, sí. adyacentes. lambda menos 1 a la 3. ¿No? Este vértice hay lambda colores, después este lambda menos 1, lambda menos 1, lambda menos 1. Y el otro sí, ahí está, el otro va a ser lambda, lambda menos 1, lambda menos 2. ¿No? Porque para este vértice cualquiera de los colores, después para este cualquiera menos el que ya usamos, lambda menos 1, y para este cualquiera menos el color que tiene este vértice y el color que tiene este, lambda menos 2. Entonces, al final, el polinomio de G dijimos que era el polinomio de G1 por el polinomio de G2, pero los dos son C4, así que esto va a ser el polinomio de C4 al cuadrado, y después esto dividido entre lambda, lambda menos 1. Lambda por lambda menos 1. Y esto ya queda menos 1 a la 3, menos lambda, lambda menos 1. Y acá alguna cosa se nos va a cancelar. Porque acá arriba podemos sacar un lambda por lambda menos 1 al factor común, ¿no? Esto va a ser lambda, lambda menos 1. Después va a ser lambda menos 1 al cuadrado menos lambda menos 2. Y todo esto elevado a la 2. Tienes que tener en cuenta. Sí. Pero si elevamos esto al cuadrado, es como elevar esto al cuadrado por esto al cuadrado. Entonces esto va a ser esto al cuadrado y después esto al cuadrado. Entonces hay uno de estos que se nos va con este. Entonces nos queda lambda, lambda menos 1 y después
lambda menos 1 al cuadrado menos lambda menos 2. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, no sé si hay algún ejercicio del práctico 10 que quieran mirar o si prefieren que hagamos algún parcial. Ah, el número cromático no miramos. Sí, sí, sí. Este queda, claro, uno va a Acá, ser raíz, porque acá te va a quedar 1 menos 1. Entonces, 1 no puede ser, lo que tiene sentido porque este es un grafo que tiene aristas, así que con un solo color no podemos. Pero 2 me parece que ya anda, ¿no? Sí, porque te queda 2 por 1. Sí, bueno, esto se hace 0, pero acá tenemos 2. Tenemos 2 menos 1. A ver, vamos a hacer bien la cuenta. Esto va a ser 2 por 1. Y después vamos a tener 1 al cuadrado menos 2 menos 2. Entonces, sí, esto te queda 2 por 1 por 1. y aparte si intentás tipo pintar los vértices, o sea, si pones uno de un color, otro de otro, así que alterne, Claro, no está. queda. Claro, puedes poner este de un color y después estos dos del mismo, y después Sí, este del mismo que este. Ahí está, claro. Sería como que este y este de un y esos color, son iguales, y y esos después, de otro. y después los otros tres de otro. Sí. Ahí va. Eso fue un truquito que usamos en un ejercicio antes de darlo de coloración. Como teníamos que ver si era. Mm. No me acuerdo cuál era el objetivo del ejercicio, pero fue como la técnica que usaste. Sí, creo que en el que te pedía tipo el número cromático de estos grafos, y ahí sí era como que íbamos viendo si nos alcanzaba con 2 o teníamos que agregar. No, no, antes de dar coloración. Un ejercicio de un tema anterior. Uno que era con, había que ver si tenía un ciclo habitoniano. Eso, exacto. Ese es. Me acuerdo. Última versión de julio de 2022. Justo tengo abierto el de, justo creo que ese parcial lo separé. No, ¿dónde está? Este es el de julio, no, este es noviembre. El de el grafo plano conexo y todo. El de la cantidad de caminos de largo 11 que empiezan y terminan en. Bien. Creo que habría otra versión entonces. Porque a mí me sale como el 5 ese.
Esto era el segundo parcial, julio de 2018. 2022, digo, ya me... Entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos el ciclo con 20 vértices. Ahora hacemos unos círculos puntitos. Y esto sigue. Y agarramos una arista acá. Digamos que esta es X y esta es Y. O lo voy a poner al revés, así queda. Esta es X y esta es Y. Y lo que queremos es la cantidad de caminos de largo 11 que empiezan en X y terminan en Y. Empiezan en X y terminan en Y. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos pensar esto? Una recursión, Es como que verlos del largo más chico e irlo. Puede ser. sí. Pues. O sea, caminos, o sea, que se pueden repetir aristas, ¿no? Sí, además de hecho sí o sí vamos a tener que repetir porque no puedes dar tipo toda la vuelta para Sí, afuera. claro, porque estaba pensando eso, o sea, no se puede dar si de largo 11 no hay. Ahí está, claro. Por De hecho, afuera. ir todo así por afuera sin repetir no podemos. No, no, Entonces, imposible. como que podemos empezar en X y de repente empiezo a ir para acá, pero tampoco puedo irme mucho porque después tengo que volver. Ahí está. ¿Sabes qué máximo podés irte 6? ¿No? 6. Claro, porque para volver vas a precisar. No, podés irte, no, 6 no, 5. Vamos a poner alguna arista más. No, pues si pones 6, sí, depende del lado, es verdad. 5 y 6. Vamos a hacer como está acá. Entonces, una forma que sería, empiezo en el X y podemos ir 1, 2, 3, 4, 5. Después tengo que volver hasta el Y. Volver 6. Entonces sería la vuelta, voy a tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí completos. Entonces, ahí está, acá hicimos 5 en este sentido y después 6 para acá. Sí, también puedes hacer este 11 veces. ¿No? Otra forma sería, vamos a hacerlo. Voy a ponerle una arista más para este lado. No, esta es X, esta es Y. 5, 6. Porque le puse de más, pero... Entonces sí, otra forma sería hacer XY, 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 11 veces la misma arista. Esa sería otra forma. Eso porque es impar, ¿no? Claro, si fuera par ya no podés. No queda, ¿no? Y otra cosa, podemos tipo, empezar en X, ir para ahí, pasarnos y después volver. ¿No? Y si hacemos eso, ¿qué podemos hacer? Tenemos 1, 2, 3,
4, 5, y podemos hacer una más, ¿no? Creo que sí, 6, y después volvemos con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces al final como que tenemos que hacer 6 en un sentido y 5 en el otro sentido. Igual podemos, tipo, como ir 2 para un lado, después Sí, 3, y tipo ir combinando así o no. ahí está. También podemos, claro, no tiene por qué ser tipo todo para un lado y todo para el otro. Podemos hacer algo como intermedio. X, y voy a poner algunas aristas para este lado, algunas para este. Está cada vez más torcido el pobre C20, pero bueno. Pero, Esto es profe, X, y sí. si X y Y estuvieran a más aristas de distancia, ¿no cambiaría la cosa? Ah, es que te dicen que son adyacentes. Te dicen Ahí va, X y una arista. ahí va. Entonces, ahí ya sabes. Sí, claro, si no fueran adyacentes, ahí ya imagino. ¿No? Claro, lo puedo empezar como palabras, porque al final, si yo empiezo en X, puedo o ir en este sentido o ir en este sentido. Pero al final puedo ir, yo qué sé, 6 en este sentido y después 5 para la vuelta. No importa que haga, tipo, yo puedo empezar y tipo hacer 2, después volver. Sería 2, 3, 4, 5, 6. Y después volver para atrás. Esto ya queda medio feo, pero... Claro, es como que empiezo en el X y quiero llegar ahí y puedo ir en este sentido, puedo ir para acá o puedo ir para allá. Claro, son Entonces, permutaciones al final, puede ser. claro, lo que va a estar acá en el medio va a ser como una palabra con 2 letras. Cada letra nos dice si venimos para acá o si vamos para allá. Claro, y sabemos que tenemos tanta cantidad de movimientos a la derecha y tanta cantidad de movimientos a la izquierda, y todas las permutaciones de esa cantidad de letras nos da todos los caminos. Claro, ahí está. Como que vamos a codificar el camino diciendo, empiezo en X y puedo o venir para acá o puedo ir para allá. Sí, tengo como esos dos posibles movimientos. Después, si de X elegí venir para acá, entonces puedo o ir para acá o venir para acá. Igualmente, profe, en este caso van a variar las letras, o sea, la palabra total es de 11 letras, ¿no? Sí. Porque son 11 vértices. Lo que va a variar en realidad van a ser 9, porque X e Y van a estar fijos. O sea, la X del Claro. principio y la Y del final, a eso me refería. Claro, si ponemos los vértices, ahí, claro, porque cuando decís longitud lo que estás contando es las aristas. Y es verdad. Entonces, puedes decir, empiezo en X, termino en Y, y después, para decidir qué arista agarro, tipo cuando estoy en X, puedo decir, voy para acá o voy para allá. Son 10 letras, entonces, 10 palabras. Claro, Son- son 10. Son 10. ¿No es tipo una letra por arista? Porque estás tipo acá y decís, puedo venir para acá o puedo ir para allá. En cada lugar tenés como para decidir, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos este, dijimos, voy a ir 1, 2, 3, 4, 5 veces en este sentido y después 6 veces en este sentido. Y si lo hiciéramos son los... con los vértices serían 12. Los vértices, claro, ahí tenés como que el X y el Y que están fijos y después tendrías, Lo que pasa es que ahí vas a un- tener otras letras que no sabes. sí, Porque en realidad si vos decís, con XY, pero después de Y podés pasar a otra letra y en realidad, sí, no sé, sería medio viaje, me parece. sí, como que ponerle nombre. Lo que te conviene es como que si vos te estás en un vértice, decir, voy para acá, Para la derecha podemos o para la escribir esto izquierda. así, lo que sé, Ahí que va. sea
no sé, más, D, si vamos en I, este D, I. sentido, Ah, bueno, está, puede ser. o yo qué sé. Más en este sentido y menos si vamos en este sentido. Ahí va. Entonces lo que vamos a poner acá va a ser una palabra con 11 letras, con los caracteres más y menos. Ahora hay que ver cuántos hay de cada uno. Más y menos. Entonces, por ejemplo, en esta, ¿qué hicimos? Cuando hicimos esta de acá, ¿Eso de los caracteres más y menos para qué era, profe? es vos como te parás en un vértice y más, es decir, como en este sentido, como en sentido horario, digamos, y el menos es el sentido antihorario. Ah, bien, 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 gracias. Como que te parás en uno y decís, voy para acá o voy para acá. Entonces ahí está, hay uno de los caracteres que aparece 6 veces y el otro que aparece 5. ¿0 y 1? Para hacer binario. Que somos los locos de la computación. Podemos hacerlo así también, claro. 1 para acá, 0 para acá. Hay que dar una palabra más. No, más menos, más menos, más menos. Pero entonces, ¿cuántas veces aparece cada uno? O sea, acá teníamos el menos 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y el más, Son 5 menos y 6 más. ahí está, Sí. 5 menos y 6 más. Que tiene que tener 5 menos y 6 más. Entonces va a ser una palabra con 11 letras que tiene este carácter 6 veces y este carácter 5 veces. Entonces, ¿eso cuánto es? Ahí está, 11 factorial, ya lo hemos puesto. Y después, el menos se repite 5 veces, así que dividimos entre 5 factorial. Y el más se repite 6 veces, así que dividimos entre 6 factorial. Si haces 5 más y 6 menos, Quedas atrás de la X. te pasas acá, sí, porque vas a hacer 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el más? 5. No, empecé en el X, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y después retrocede 6. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te pasas para acá, terminas en este. Y haces el más 5 veces y el menos 6 veces. ¿Y esto qué es? Esto son combinaciones de algo, ¿no? Esto de combinaciones con repetición, ¿no? Sí, son combinaciones por repetición, pero de hecho lo podemos mirar como combinaciones así nomás también. Sí, Esto, me acuerdo claro, que había un poquito que nos habían porque enseñado. Ya ahí se me está borró. el 6 es 11 menos 5, ¿no? Entonces esto es como 11 factorial, 5 factorial, 11 menos 6 factorial. O sea que esto es combinaciones de 11 en 5. No está el 11 en 5, entonces lo hacemos al revés. ¿No es el 11 menos 5? 11 factorial,
5 Sobre 6 factorial, 6 factorial. El 5 lo puedo escribir como 11 menos 6. 11 Así que menos esto va a 6. ser 11 factorial, 11 menos 6 factorial y 6 factorial. Así que esto va a ser combinaciones de 11 en 6. Eso debería estar. Sí. Acá estamos. La más cercana está. Nos había quedado 11, bueno, la 11 en 4 estaba igual de cerca, digamos, que 11 en 5. Así para arriba es. Una consulta quería hacerme. Sí. La semana que viene habrán clase de consulta en estos horarios que tenemos. La semana que viene no creo, pero la otra semana, que es la semana del parcial, ahí sí. Ah, bien, ok. Gracias. Bien, ¿no se quedaron convencidos de este? ¿Alguna duda? Bien, entonces, yo creo que sí, podrías de repente empezar a mirar los de los caminos más cortos. El tema es cómo escribir el camino más largo en función de la cantidad de caminos más cortos. Puede ser, ¿no? Porque llegaste a X y después le agregas 2 aristas. Claro, pero no tenés por qué estar en el X entre medio. No sé, creo que se puede poner medio complicado haciéndolo con recursión. Porque no necesariamente un camino más largo lo puedes construir a partir de un camino más corto que termine en I. No, porque cuando hicimos este, acá te repasaste de I. Entonces no puedes como pensarlo como un camino más corto y después agregarle aristas. Medio. Creo que para armar la recursión tenés un poco de problema ahí. Ah, me pasaron, pero que no. ¿Cuántas relaciones? Bien, vamos a este. Vamos a este. Igual en el de Julio que estamos viendo había uno parecido también. Después podemos hacer algún otro de este estilo entonces. Digo, si hacemos. Entonces, está acá que les dicen, queremos ver cuántas relaciones de equivalencia hay en A y las que verifican que en la clase de equivalencia del 6 hay 4. Entonces, primero, o sea, vamos a recordar un poquito de repente relaciones de equivalencia. Entonces, ¿a qué le pedíamos una relación para que sea de equivalencia? Tenía que ser reflexiva, o sea que un elemento está relacionado con sí mismo, siempre. Después simétrica, o sea que si A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A. Y después transitiva. O sea que si A está relacionado con B y B está relacionado con otra cosa, entonces A está relacionado con C. Entonces, estas eran las 3 cosas. Y después definíamos lo que era la clase de equivalencia de un elemento.
clase de equivalencia de A. Esto queda, lo escribimos así, la clase de A, y lo que nos reunía acá esto, era todos los elementos que están relacionados con A. Entonces sería todos los B en A, tales que A está relacionado con B. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un elemento que sabemos sí o sí que está en la clase de equivalencia de A? El 6. Ah, no, perdón. Claro, en este caso sí, ¿no? Porque acá tenemos la clase de equivalencia del 6 y el 6 tiene que estar ahí, seguro. Entonces, siempre que miramos la clase de equivalencia de un elemento, esto siempre es A y después eventualmente otras cosas. Pero A siempre está en la clase de equivalencia de A por la reflexiva, ¿no? Tenemos que A está relacionado con A siempre. Entonces, vamos a... Entonces acá tenemos el conjunto A, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después lo que queremos es que la clase de equivalencia del 6 tenga 4 elementos. Es 4. Entonces, la clase de equivalencia del 6, ¿cómo va a ser? El 6 va a estar y 3 más, o sea, va a ser 6, X, Y Z. Entonces, para construir la clase de equivalencia del 6, ¿qué hacemos? Ahí está, entre los que tenemos acá, menos el 6, elegimos 3. ¿No? Entonces está, yo ya sé que va a estar, y después entre los 6 que quedan, 1, 3, 4, 5, entre los 6 que quedan, elegimos 3. Entonces, la cantidad de formas. De elegir X y Z, X, Y Z, esto va a ser combinaciones de 6 en 3. La clase de equivalencia, cuando vos tenés una relación de equivalencia, tenés una relación que verifica todo esto. Y cuando vos querés la clase de equivalencia de un elemento, lo que haces es como que recorres todo y te fijas cuáles son los elementos que están relacionados con. Por ejemplo, si vos querés la clase de equivalencia de A, lo que haces es como que recorres todos los elementos y agrupás todos los que están relacionados con A. Y ese conjunto va a ser la clase de equivalencia de A. Entonces, básicamente, cuando tienen una relación de equivalencia, eso le genera como unos grupitos, que son los elementos que están relacionados entre ellos, y esos grupitos son las clases de equivalencia. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando miramos el ejemplo de, digamos, A relacionado con B, si A y B tienen el mismo resto al dividir entre, yo qué sé, 4? Entonces ahí las clases de equivalencia que aparecían eran todos los que tienen resto 0 estaban juntos, todos los que tienen resto 1 estaban juntos, todos los que tienen resto 2 estaban juntos, y todos los que tienen resto 3 estaban juntos. ¿Sí? O sea, como que todos los números que tienen resto 1 estaban en la clase del 0, estaban relacionados con el 0, y así. Entonces la clase de equivalencia simplemente es eso, es el grupo de todos los, o el conjunto, digamos, de todos los elementos que están relacionados con A. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿te pide la cantidad de elementos en la clase del 6? No, todavía nos falta, todavía nos falta. Todavía estamos mirando solamente cómo es la clase de equivalencia del 6, después vemos ahora qué pasa con el resto de los elementos. No, yo me refería a que si el asterisco y la clase significa la cantidad de elementos de 6. Esto sí. Esto de acá es cantidad de elementos. Que también se escribe así a veces, tipo con corchetes así.
estas dos cosas es la cantidad de elementos de la clase del 6. Entonces la respuesta es C. Ah, no, todavía falta. Ah, Porque, ¿qué pasa? Por ahora lo que dijimos es, la clase equivalencia del 6 tiene 4 elementos. Entonces, supongamos que los que están en la clase equivalencia del 6 son estos de acá. Tiene el 3, ¿no? Que esto es la clase equivalencia del 6. Entonces, después hay que ver qué pasa con estos 3. Porque, ¿qué puede pasar con estos 3? Una clase, o que Ahí tengan está, una pues, clase. pueden que estén en una clase, o que estén en 2 clases distintas, o en 3 clases distintas. Claro, ahí está. Lo que tendríamos que hacer ahora es como que mirar la cantidad de relaciones de equivalencia que podemos formar en este conjunto, con los elementos que no están en la clase del 6, digamos. Sí, porque ahora tenemos la clase del 6. Y después nos quedan estos 3 elementos que todavía no los elegimos. Entonces, estos 3 podrían o estar todos relacionados, o sea que haya la clase del 6 y después estos 3 en una misma clase, o que estos estén en 2 clases distintas, o que estén en 3 clases distintas. O sea, ninguno esté. Entonces vamos a ir por casos. Entonces, el primero sería que en total hay 2 clases de equivalencia. Pero nos piden, ¿cómo piden? ¿Cuántas relaciones de equivalencia? ¿Realmente hay 140? ¿Esto cuánto da? ¿Combinaciones de 3 en 6? 20 creo. Ah, estamos bien, entonces. Entonces, hay 2 clases de equivalencia. Esto sería la clase de equivalencia del 6 y después una clase con los otros 3 elementos. La clase del 6 y una clase que tiene a los otros 3 elementos. Y una clase con 3 elementos. Entonces, ¿acá qué hacemos? Primero vamos a construir la clase del 6. Entonces, elegimos los elementos que están en la clase del 6. En la No podía clase. haber ningún elemento que se quedara sin clase, ¿no, profe? No, eso no puede pasar. Porque por lo menos va a estar en la clase del mismo, digamos. Ah, bien, bien, bien. Entonces, para elegir los elementos que están en la clase del 6, dijimos que esto era combinaciones de 3 en 6. O de 6 en 3, mejor dicho. Y después, los 3 elementos que quedan van a una misma clase. Van a una misma clase. A la misma clase. Y esto hay una sola forma de hacerlo, ¿no? Porque elijo los 6 que van, los 4 elementos que están en la clase del 6, y después estos 3 los pongo juntos. O sea que en total, en este caso, hay. Ahora miramos otros casos. Esto sería como un caso 1, le voy a poner caso 1 mejor. Caso 1, que haya 2 clases.
Ahora miramos que haya más. ¿Sí? Entonces está. En este caso, en total nos queda esto. Total del caso 1. 20. Bien, combinaciones de 6 en 3, que es 20. Después, el caso 2 sería, hay 3 clases de equivalencia. Profesor, ¿no deberíamos sumarle uno? Sumarle 1. Ah, el tema es que vos, una vez que elegís los elementos que están en la clase del 6, tipo si vos elegís estos 4, con los 3 que te quedan, como que no tenés ninguna elección para hacer nada. Ah, Automáticamente los pones en la misma clase. verdad que Entonces, como al elegir esto ya te determina todo. O sea, es como que en esta segunda etapa hay una sola forma de hacerlo. comprendo. Entonces, hay 3 clases de equivalencia que vamos a tener. La clase del 0, digo la clase del 0, la clase del 6. Y después, ¿qué más? ¿No? Porque estos 3, digamos, los vamos a separar en 2 clases. Entonces va a haber una clase donde hay 2 elementos y una clase donde hay un solo elemento. ¿Sí? Entonces la clase del 6, después una clase con un elemento, y una clase con 2 elementos. Ahí está, entonces igual acá lo miramos por etapas. Primero elegimos los elementos de la clase del 6. Los elementos de la clase del 6, que eso hay, está, combinaciones de 6 en 3 formas. Y después podemos o elegir el elemento que va a estar solo, o sea, el elemento que va a estar en una clase donde está el mismo, o elegir los 2 elementos que van a estar juntos. ¿Sí? Nos va a dar lo mismo de las dos formas. Entonces elegimos el elemento que está en la clase de un solo elemento. Esta frase está medio rara. En la clase que tiene un solo elemento, vamos a poner. ¿Y esto de cuántas formas lo podemos hacer? 3 formas, ¿no? Tengo 3 elementos, quiero elegir uno, 3 formas. Y después los 2 elementos que sobran los ponemos en la misma clase. Ahí está, porque podemos saber, en vez de elegir el elemento que queda solo, elegir los 2 elementos que están relacionados. Y eso sería combinaciones de 3 en 2, que también da 3. Entonces, como que estas 2 etapas, la segunda y la última que voy a escribir ahora, las pueden hacer al revés. Los elementos que sobran van a la clase con 2 elementos. Que tiene 2 elementos. Sí, este de acá ya hay una sola forma. O sea, acá como que esta última etapa no hay por qué ni mirarla, porque esta hay una sola forma. Es como que elegís el elemento que va a estar solo y los otros dos ya automáticamente están juntos, ya no haces nada. Sí, este es como entre paréntesis, digamos. Entonces, el total en este caso va a ser, ahí está, 3 por 20. Eso es 60. Entonces, después, ¿cuál es el caso que nos falta? Que haya 4 clases de 3 equivalencia. clases y la del 6, ¿no?
Ahí está, que esté en la clase del 6 y después que estos 3 estén cada uno en su clase, que no estén relacionados con nadie más. Entonces, el último caso, caso 3, sería hay 4 clases de equivalencia. Ahí está, y acá como que lo único que nos va a interesar es construir la clase del 6, porque una vez que elegimos los elementos que están con el 6, los otros 3 van a ir todos por separado y hay una sola forma de hacer eso, tal cual. Entonces sería la clase A, la clase del 6 y 3 clases con un solo elemento. Entonces lo que hacemos acá es, elegimos los que van en la clase del 6, esto hay 20 formas, y después los 3 elementos, los elementos que sobran forman las otras 3 clases. Y esto hay una sola forma de hacerlo, ya queda determinado por haber elegido los elementos que estaban con el 6. Entonces, en total, en este caso, ¿qué nos queda? Las combinaciones de 6 en 3. Ahí está, quedan las combinaciones 6 en 3, que era 20. ¿Y nos falta algún caso? ¿O ya estamos? No, hicimos 2 clases, que era lo mínimo que podía haber, porque en la clase del 6 no podía agarrar todo. Después 3 clases, y después en la clase, en 4 clases ya son 3 clases de un solo elemento. No podemos agregar más clases. Entonces, ya cubrimos todos los casos, entonces por la regla de la suma, sumamos. Ahí está, sumamos todo. Ahí. El primero era 20, después 60 y después 20. Entonces esto era 100 clases de equivalencia. Voy a dar suspenso, a ver si está. ¿Dónde estaba? Sí. Sí, con todo lo que anduvimos con grafos, parece que relaciones fue hacer. Ah, no, también, de repente. No sé si quieren hacer algún otro con relaciones de equivalencia. Si alguien más se copa, estaría bueno, porque ese fue el tema que menos entendí. Bárbaro, vamos a hacer algún otro. Justo en el ese de. Estaba mirando para dónde. Tengo perdido. Acá. En el de noviembre del año pasado hay uno y en el de julio también. Me parece que el desarrollo vale. Me parece que el desarrollo son 12 puntos, porque 60 menos 12 da múltiplo de 6, ¿no?
Sí. Sí, porque son 6 de múltiple opción y después uno de desarrollo. Sí, pero el desarrollo son 12. Este es de noviembre. Entonces, este que dice, queremos cuántas relaciones de equivalencia hay. En este conjunto, 1, 2, hasta 7. Voy a... Y queremos la cantidad de relaciones de equivalencia en este conjunto, tal es que la clase del 1 tiene más elementos que la clase del 2, más elementos que la clase del 3. Entonces queremos esto, ¿no? La clase del 3, menos elementos estrictos que la clase del 2, menos elementos estrictos que la clase del 1. Entonces, ¿qué es lo mínimo que puede valer esto? Claro, como que lo más chiquito que puede ser la clase del 3 es que tenga solamente el 3. ¿No? Porque la clase del 3 va a ser el 3 y otras cosas, pero podría ser el 3 solo. Entonces, lo mínimo que puede valer esto es 1. Claro, vacía no puede ser. Lo mínimo que va a tener es un elemento, que tenga el... Lo mínimo que tenga el mismo. O sea, la clase del 3 va a tener el 3 y eventualmente otras cosas. Entonces, si este vale 1, lo mínimo que puede valer esta es 2. Profe, Sí. ¿no podemos empezar por el mayor y seguir por así hasta el menor? ¿Y ahí quedaría mejor o es lo mismo? Claro, es que como que una cota para lo mínimo creo que tenés, pero para lo máximo que vale esto, tendrías que mirar lo que tienen estas acá. No, porque esta, por ejemplo, no puede valer 7. Porque esta tiene que tener a alguien y esta tiene que tener a alguien. No, como vos sabés que como que es estricto, automáticamente el 1 y el 2 no están relacionados, porque la clase del 1 tiene más elementos que la clase del 2. Entonces, esta de acá no puede tener los 7, tiene que tener menos. Entonces, como que agarrar un máximo para este creo que es más complicado. Porque es más cómodo como que empezar a mirar acá, porque un mínimo sí tenemos. Siempre sabes que el mínimo va a ser 1. Entonces, construirlo a partir de ahí creo que es un poco más fácil. Una consulta que no me acuerdo. ¿La intersección de las clases da vacía? Es así, sí. Ok. Si vos tenés dos clases que se intersectan, es porque son la misma. No, acá podrían haber puesto un menor igual, y en el caso que hubiera un menor igual, ahí podría pasar que el 1 esté relacionado con el 2. Pero cuando tenés un estricto, acá lo que te dicen es que la clase del 1 tiene más elementos que la clase del 2. Entonces la clase del 1 no puede ser igual a la clase del 2, y por lo tanto 1 no está relacionado con 2. O sea, vamos a escribir eso. O sea, vos tenés
que la clase del 2 tiene menos elementos estrictos que la clase del 1. Entonces, esto lo que te implica es que la clase del 2 es distinta de la clase del 1 y por lo tanto 1 no está relacionado con 2. Sí, porque o dos clases o son la misma o tienen intersección vacía. Pero no puede pasar que se intersecten en algo pero que sean distintas. Si son iguales, entonces ya estaría con definir una para que la otra ya esté, ¿no? Claro, Perfecto. sí. Pero si acá hubiera un igual, ahí podés considerar como que la clase del 1 es igual a la clase del 2. Pero como tenés un estricto, ahí ya sabes que acá hay más elementos que acá. Claro, si vos sabes que en este hay más elementos que este, ahí ya estás diciendo que el conjunto de la clase del 1 es más grande que el conjunto de la clase del 2. Entonces, estos dos conjuntos no pueden ser iguales, porque este tiene más elementos que este. Entonces, vos al decir que la clase del 1 no es igual a la clase del 2, lo que estás diciendo es que 1 no está relacionado con 2. Porque si estuvieran relacionados, la clase de este sería igual a la clase de este. Una pregunta, que sean iguales, ¿quiere decir siempre que son la misma clase de equivalencia? Claro, si vos acá pones un igual, digamos, si vos tenés la clase del 2, claro, si vos tenés un menor igual acá, digamos, si fuera así, menor igual de la clase del 1, acá es como que existe la posibilidad de que sean la misma clase, pero podrían no serlo también. O sea, acá lo que te dice es que este conjunto tiene la misma cantidad de elementos que este conjunto. Entonces ahí te genera la posibilidad de que sean el mismo conjunto, pero podrían ser dos conjuntos distintos que tienen la misma cantidad de elementos, pero que no son el mismo. Entonces, como que lo que sí ya sabemos de antemano es que el 1 no está relacionado con el 2 ni con el 3, y el 2 tampoco está relacionado con el 3. Claro, ahora ¿qué pasa? En principio, la clase del 2 tiene que tener por lo menos un elemento, porque tiene que tener al 2. Pero ahora también tiene que tener mayor estricto que la cantidad de elementos que tiene esta. O sea que si esta tiene 1, esta tiene que tener por lo menos 2. Porque si tuviera uno solo, ahí tendrías que la cantidad de elementos en esta es igual a la cantidad de elementos en esta. Entonces ya no se cumpliría este mayor estricto. Y entonces la clase del 1, ¿cuántos elementos puede tener? 3. Claro, acá puede haber 3 o, porque acá en total nos queda 1 más 2, nos quedan 6, ¿no? El conjunto tiene 7. Entonces, podría pasar que acá la clase del 1 tenga 3 elementos y después haya otra clase que tiene un solo elemento, o podría pasar que en la clase del 1 ya haya 4. Entonces vamos a mirar esos dos casos ahora. Entonces, caso 1, esto sería, la clase del 3 tiene un elemento, la clase del 2 tiene 2 elementos, y la clase del 1 tiene 3 elementos. Y después hay otra clase con un solo elemento. Entonces, ¿cómo van a ser las clases? La clase del 3, ¿qué va a ser?
Y 7. Si lo vamos a contar, son 7 posibilidades. Claro, vos sabés que tiene un solo elemento, pero el 3 tiene que estar sí o sí. Entonces, ese único elemento va a ser el 3. No tenés como mucha elección, porque en la clase claro. del 3, ahí está, siempre el 3 va a estar seguro. Y que después, como tenés un solo elemento, es el 3 y nadie más. Después, la clase del 2, ¿cómo va a ser? Hay dos posibilidades, profe. 2. O sea, el 2 y una posibilidad de las 5 que quedan. Claro. Ah, claro, está el 2 y alguien más. Sí, vamos a ponerle X. Después, la clase del 1 tiene 3 elementos, así que va a ser el 1 y otras 2 cosas, Y, Z. Y acá tenemos que Y y Z, los dos tienen que ser distintos de X. Y después tenemos que tener una clase más, ¿no? Porque acá lo que estamos cubriendo solamente 6 elementos, pero nuestro conjunto tiene 7. Entonces va a haber una clase más, yo qué sé, clase de W, que va a estar W nomás, porque tiene un solo elemento. Pero, profe, ¿el 1 no puede tener la W también? Sí, podría ser en vez de, claro, tendría que ser en vez de uno de estos que esté el W. Ah, o que tenga 4 elementos, claro, ese sería este caso, que ahora lo hacemos. Claro, Sí, porque podría ser que la clase 1 tenga 4. Sí, nuestro segundo caso va a ser justamente eso. Entonces, ¿cuántas relaciones de equivalencia sí hay? ¿Qué tenemos que hacer? La cantidad. ¿No? Para elegir X, por ejemplo, ¿cuántas posibilidades hay? Son 7 menos el elemento 3 y el elemento 2, o sea, 5. Y el elemento 1 tampoco, porque el 1 tiene que estar en esta clase. Ah, Entonces, cuando elegimos X, ¿no? Tenemos este conjunto, pero no podemos elegir ni el 1, ni el 2, ni el 3. Entonces tenemos que elegir uno entre estos 4. Entonces tenemos cuatro formas. 4. Y después podemos o elegir Y y Z o elegir W. No sé qué prefieren. Vamos a dar lo mismo igual, pero W es más fácil. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay para W? Claro, porque ya teníamos 1, 2 y 3 que no podíamos elegir, y después ya elegimos X. Pongamos que X nos salió este, por ejemplo, el 6. Entonces, para elegir W, podemos elegir solamente entre 4, 5 y 7. Entonces, las posibilidades para W ¿No podrías ver las combinaciones para el I, la Z y para el W, que es el que sobra? también. O sea, podemos elegir Y y Z, que sería elegir 2 entre 3, o sea, combinaciones de 3 en 2, que va a ser 3, y después el W ya queda determinado. Totalmente. O sea, sería como que una vez que eligieron el X, pueden o elegir estos dos o elegir este. Lo mismo igual, ¿no, profe? Sí, estas dos lo pueden hacer. Digamos, para elegir Y y Z sería elegir 2 elementos entre 3, o sea, combinaciones de 3 en 2, que eso les va a dar 3. Sí, las etapas estas las pueden hacer en cualquier orden. O sea, pueden elegir estos dos primero y después elegir X, por ejemplo. O sea, las etapas acá es el orden que quieran. Eso no les va a generar ningún problema. Entonces, el total de este caso, ¿cuánto va a ser? sería 4 por 3, 12. 4.
12. Bárbaro. Entonces, después nuestro segundo caso sería que la clase de equivalencia de 3 tenga un elemento, la del 2 tenga 2 y la del 1 tenga 4. Entonces, caso 2, esto sería la clase del 3 tiene un elemento, la clase del 2 tiene 2 elementos y la clase del 1 tiene 4 elementos. Y no hay más casos. Claro, si tenemos 1 y 2, acá lo máximo que podemos poner es 4, pero si acá ponemos 3, ahí ya tendríamos 4 elementos, esta tendría que tener 3. Si este vale 3, este también tendría que valer 3, y ahí tendríamos esta y esta tienen la misma cantidad de elementos. Entonces sí, estos dos casos van a ser todo. Sí, ya no podemos ni agregar acá, ni agregar acá. Entonces ahí ya cubrimos todo. Entonces acá, ¿cómo nos va a quedar? La clase del 3 va a ser solamente el 3, porque tiene un solo elemento. Después la clase del 2 va a ser el 2 y alguien más. Y después la clase del 1 va a ser el 1 y 3 elementos más. I, Z y W. Entonces acá para contar, ¿qué podemos hacer? Ahí está, elegimos X y ya queda, porque todos los otros elementos los ponemos acá. Y las posibilidades para X, Sería 4. claro, podemos elegir cualquiera 4. menos el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? No podemos elegir ni el 1 porque está en otra clase, ni el 2 ni el 3. Tenemos que elegir un 1 entre estos 4. Entonces tenemos 4 formas. 4. Y una vez que elegimos X, esto ya queda determinado. Porque serían los que sobran, los ponemos acá en la clase del 1. Entonces el total de este caso va a ser 4. Y como son todos los casos y son disjuntos, Se suma, ¿no, profe? sí. De 16, entonces. Suma, ahí está. Era 12 más 4, 16. Y está el 16, está el 16. Bien, ¿quedaron convencidos? Claro. No sé si tienen alguna otra duda. Sí, ahí al final como que nos salió un buen repasito ahí de relaciones. Y de conteo. Sí, está, el conteo sí que no hay escapatoria. Cuando vi combinación en el primer ejercicio casi me viene un paro. Pensaron que habían quedado atrás las combinaciones, ¿no? No, el conteo siempre está ahí a la vuelta.